Compañeros, buenas noches, gusto de saludarlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Un gusto, compañeros. Vamos a continuar, jóvenes, con el desarrollo del contenido. En la clase anterior desarrollamos varios temas en cuanto a las obligaciones en relación al desarrollo en el tiempo, a obligaciones en relación a las partes, obligaciones en relación a las modalidades del vínculo. Con esto vamos a empezar. Dentro de las obligaciones, compañeros, en relación a las partes, hablamos de unilaterales, hablamos de obligaciones bilaterales o recíprocas. En estas obligaciones bilaterales o recíprocas, planteamos como ejemplo, se planteó el contrato de suministro de energía eléctrica. Y en el contrato, en las obligaciones unilaterales, el contrato gratuito de depósito. Entonces, en las obligaciones, y quedó pendiente que en las obligaciones bilaterales o recíprocas, que son aquellas obligaciones en las cuales las personas que intervienen en una obligación, creándolas, dice, tienen calidad de acreedor y de deudor. Ejemplo, el contrato de suministro de energía eléctrica. Entonces, en este caso, en este problema o en este ejemplo, dice que el acreedor también se convierte en deudor. ¿Y por qué razón, compañeros? Porque en el suministro de, por ejemplo, energía eléctrica, la empresa que va a prestar el servicio de energía, a la hora de hacer el contrato y de recibir una cantidad dineraria por el servicio, ahí es acreedor, pero al mismo tiempo es deudor porque él tiene que prestar ese servicio durante un mes, por ejemplo. Entonces ahí de primero se convirtió en acreedor, pero después él se vuelve deudor porque tiene que prestar un servicio. Y de igual manera, las personas que usamos el servicio, desde el momento somos deudores, desde el momento en que estamos recibiendo el servicio del fluido eléctrico. Somos deudores. Pero desde el momento en que pagamos, nos volvemos acreedores y tenemos derecho a exigir el servicio de energía eléctrica porque pagamos. Entonces, por eso es de que el contrato de suministro se coloca dentro de las obligaciones bilaterales o recíprocas, ¿ya? Que en un momento adquiero derecho y después adquiero obligaciones para ambas partes. Es por eso, compañeros. Y posterior a eso, pues pasamos a las obligaciones en relación a las modalidades del vínculo. Y dice que las modalidades de una obligación giran sustancialmente alrededor de la condición y del plazo. ¿Se recuerdan que hablamos de esos términos? Y si una y otra no existen, la obligación es denominada pura. Voy a repetir esto para que vayamos comprendiendo. Obligación en relación a las modalidades del vínculo. Las modalidades de una obligación giran sustancialmente alrededor de la condición y del plazo. Si una y otra no existen, la obligación denominada pura. Por el contrario, si en la obligación existe plazo y condición, la obligación será condicional o a plazo. ¿Sí, compañera Francisca?
Lick, solo podría repetir el inicio, por favor. Ok. Estaba hablando en cuanto a las obligaciones bilaterales y recíprocas, que son aquellas obligaciones en las cuales las personas intervienen en una obligación creándolas y tienen la calidad de acreedor y deudor. Y como ejemplo, estoy repitiendo, compañeros, y como ejemplo, el contrato de suministro de energía eléctrica. ¿Y por qué el contrato de suministro de energía eléctrica? Porque la empresa que presta este servicio, con ellos se celebra un contrato en la cual uno paga la mensualidad o si lo podemos hacer en meses vencidos. Primero nos dan el servicio, nos prestan el servicio y entonces ahí en ese momento el que suministra el fluido de energía eléctrica ya se convirtió en deudor, nos dio el servicio, nos dio la energía, se convirtió en deudor por el momento. Y nosotros, de alguna manera, mientras nos estábamos sirviendo de ese servicio, nos estábamos convirtiendo en acreedores. Al vencimiento del plazo, al vencimiento del mes, porque es por mensualidades, entonces nosotros tenemos que pagar el mes del servicio que disfrutamos. En ese momento nos convertimos en deudores, porque ya disfrutamos de la energía, ahora tenemos que pagar o nos volvemos en deudores. La empresa que suministró la energía eléctrica fue deudora porque por un tiempo estuvo prestando el servicio sin recibir un centavo. Y al final de mes ya nos llega el recibo o la factura y la pagamos. En ese momento yo fui acreedor porque yo percibí de ese servicio. O como se dice comúnmente, tuve luz en mi casa. Entonces ahí fui yo acreedor, pero ahora tengo que al final de mes tengo que pagar. Entonces soy deudor. Y cambió, la empresa que presta el fluido eléctrico se convirtió en acreedor, porque ahora ellos van a exigir el pago de ese servicio que ya nos prestaron. Entonces ahora se convierte en acreedores. Por eso es que se reúnen los 12 elementos en cada una de las partes. Eso es en cuanto a las obligaciones bilaterales o recíprocas. Pasamos entonces a las obligaciones en relación a las modalidades del vínculo. Y manifesté que las modalidades de una obligación giran sustancialmente alrededor ya sea de la condición o del plazo. Ahora bien, jóvenes, si la obligación, la creación o la obligación que se va a crear dentro de ellas no hay ninguna condición o ningún plazo, entonces la condición es pura. ¿Ya? No hay condición y no hay un plazo para que se cumpla. Ahora bien, si dentro de esa obligación hay alguna condición o algún plazo, pues entonces ya se convierte en condicional o a plazo. Si no tiene ninguna de esas condición o plazo, es una obligación pura. Y las obligaciones puras, compañeros, son aquellas obligaciones cuyo normal desarrollo no están supeditados pues a la existencia de ninguna condición o de ningún plazo para que empiecen a surtir todos sus efectos jurídicos. Y siempre ponemos el tradicional ejemplo, la compraventa al contado. Doy la casa y me entrego la casa y recibo una cantidad de dinero. Y ahí se terminó todo. Entonces es una obligación pura. Y entonces, compañeros, siempre en relación a esto de las personas, vamos a entrar a desarrollar también la mancomunidad en las obligaciones. La mancomunidad en las obligaciones, ¿se recuerdan que estos términos los tocamos o los desarrollamos así de forma somera cuando estábamos hablando sobre las fuentes de las obligaciones? Pero ahora ya como tal entramos a desarrollar la mancomunidad de las obligaciones. Y entonces aquí pues esto tiene que ver o está relacionado con los sujetos o con la cantidad de personas que van a intervenir dentro de las obligaciones. Entonces siempre vamos a hablar del sujeto activo y un sujeto pasivo.
Entonces, la base de la obligación en relación al sujeto podría decirse que es la generalidad de las obligaciones. Manifestaba que cuando hablamos, cuando nos referimos en relación a los sujetos intervinientes en una obligación, ¿ya? Siempre hablamos de dos personas nada más, pero en cuestión de la mancomunidad se refiere a que intervienen varias personas dentro de una obligación, más de dos. Pero, ¿qué es la mancomunidad, compañeros? La mancomunidad es una modalidad de la obligación que se refiere a los sujetos y que consiste en que hay pluralidad de sujetos, ya sea acreedores o deudores en una misma obligación. Repito, la mancomunidad es una modalidad de del derecho de obligaciones y se refiere a los sujetos y que consiste en que hay pluralidad de sujetos, ya sea acreedores o deudores en una misma obligación. Para ser más puntual, jóvenes, la mancomunidad es aquella en la que existen más de dos sujetos. Repito, la mancomunidad es aquella en la que existen más de dos sujetos. Y estamos en el artículo 1300, está ubicado en el artículo 1347 del Código Civil, en la cual puede haber un acreedor y dos deudores o más deudores, dos acreedores, dos deudores, o dos acreedores, dos deudores o más. Entonces aquí, compañeros, en la mancomunidad hay pluralidad de sujetos. Y la mancomunidad se presenta de dos formas. La mancomunidad simple o a prorrata. Esta surge por razón de la obligación creada entre más de dos personas. La prestación en su aspecto del deudor se presenta en forma tal que cada obligado está únicamente en la parte o proporción que le corresponde según las condiciones de la obligación. Quiere decir que hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Aquí, compañeros, hay que tener sumo cuidado en cuanto a la situación de la mancomunidad. Porque, por ejemplo, en la mancomunidad simple o a prorrata, establece que, esto lo voy a repetir, que la razón, dice, de la obligación creada entre más de dos personas, la prestación en su aspecto del deudor, solo estamos hablando del deudor, se presenta en forma tal que cada obligado, o sea, si hay varios deudores, lo está únicamente en la parte o proporción que le corresponde, según las condiciones de la obligación. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que, por ejemplo, existe un acreedor y 4 deudores, eso ya lo manifesté. 4 deudores reciben la cantidad de 100,000 quetzales, pero cada uno queda establecido que recibió 25,000 quetzales. Entonces, cada deudor está obligado a únicamente en la parte o proporción que le corresponde. O sea, el deudor estos 4 recibieron 100,000 y yo voy a estar obligado a responder por mis 25,000 quetzales, no por los 100,000 quetzales. Esta es la mancomunidad simple o a prorrata. Por favor, pongan atención con esto. Voy a repetirlo. Aquí, en la mancomunidad simple o a prorrata, compañeros, quiere decir que los deudores, es un ejemplo, reciben la cantidad de 100,000 quetzales, son 4 deudores, 25,000 para cada uno, y entonces queda establecido que yo recibí 25,000 y cada uno de los demás deudores sus 25,000 quetzales. A la hora de cobro o ante
ante la institución que nos generó el préstamo, yo estoy obligado únicamente a pagar mi cantidad o mi parte que recibí. En este ejemplo que estoy trasladando, quiere decir que yo estoy obligado solo a pagar mis 25,000 quetzales que recibí. Esto está claro y también fundamentado, compañeros, en el artículo 1348. Si ustedes ven el artículo primero, 1347, establece que hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Ahí está dando ya prácticamente la explicación a qué se refiere la mancomunidad. Que hay mancomunidad, dice, cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Ahí nada más. Pero ya el artículo 1348 dice, establece que la mancomunidad simple no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores a exigir el total cumplimiento de la misma, considerándose el crédito, escuchen eso, considerándose el crédito o la deuda dividido en tantas partes como acreedores y deudores haya. Y cada parte constituye una deuda o un crédito. Entonces, una pregunta, disculpe que le interrumpa. ¿Qué artículo mencionó? Perdone, que le escuché entrecortado. 1348. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Entonces, está bien establecido en el Código Civil, artículo 1348. Por la simple mancomunidad, o sea, la mancomunidad simple. Ojo con interpretar esto, compañeros. De acuerdo a la doctrina, tenemos la mancomunidad simple o que también le llama a prorrata. El término a prorrata no lo va a encontrar dentro del artículo 1348, pero aquí ya se lo estamos a usted facilitando. Igual, el artículo 1348 no le explica que la mancomunidad simple, dice mancomunidad simple, pero ahí dice por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, o sea, la totalidad de la obligación. Ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. Esto en caso que existan varios acreedores. En este caso, dice el crédito, la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya. Y cada parte constituye una deuda o un crédito separado. ¿Sí, compañera? Licenciada, solo una duda. Yo estuve hace algún tiempo en un grupo de unas personas que daban unos préstamos. Ok. Bueno, me sonó un poco a eso, ¿verdad? Lo que usted nos Ajá. está explicando. Entonces decía un grupo, por decirle, 10 personas, pero era solo como para apoyarse y que como para darle seguridad a los acreedores que se iba a pagar, ¿verdad? Pero cada persona quería, por ejemplo, 5,000, 4,000, 3,000 quetzales, pero cada quien se encargaba de pagar su crédito, ¿verdad? No sé si sea algo similar a La lo que usted cantidad que había recibido. ahora. Ajá, exacto. Exactamente, compañera, así es. El asunto es que fíjense ustedes que por ejemplo, el banco, una agencia bancaria o, sí, una institución financiera, no le va a explicar todo eso, ¿verdad? Se le van a decir, ¿qué quieren ustedes? Pues fíjense que somos un grupo y queremos nuestro crédito. ¿Cuánto quieren? Tanto. Tanto para cada persona. Entonces, viene el banco y averigua que primero que las personas tengan capacidad de pago. Es lo que al acreedor le va a interesar que las personas que van a pedir el crédito tengan capacidad de pago. Y de ahí es como hacen, le dice, va, usted está comprometida y va a pagar tanto, ¿verdad, compañeros? Entonces, eso nada más no le va a explicar lo que estamos hablando aquí, pero legalmente así se llama. ¿Sí, compañera Diana? Gracias, licenciado, pero en dado caso una de las personas deje de pagar, entre todas las demás deben pagar la deuda.
Eso depende de la condición, porque en este caso no, porque es simple, por eso está bien claro el artículo en donde dice que por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir con lo demás, ni tiene derecho cada uno de los acreedores a exigir bueno. Pero después dice, considerándose entonces el crédito, la deuda dividido en tantas partes como acreedores y deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separado. Entonces, correcto, Sandra Victoria, así es. Gracias. Permítanme, estoy haciendo unos apuntes aquí. Entonces, fíjense, compañeros, que en este caso, a pesar de que eso en un tema anterior que tocamos la mancomunidad, manifesté que las personas van a ir a traer 100,000 quetzales porque hay un crédito donde dice la agencia alguna promoción, bueno, hay 100,000 quetzales, pero una sola persona no le van a dar toda la cantidad de 100,000, pero yo quiero 25, el otro 25, vamos y sacamos 100,000. Pero a pesar de eso, así como lo establece el artículo 1348, cada crédito se considera diferente. Entonces, a la hora que no pague uno, no están obligados. Entonces, para la compañera Diana, los demás no están obligados a pagar. No les pueden cobrar. Ahora bien, aquí viene el secreto. El asunto es de que les dan 25,000 quetzales a todos, pero a veces viene la parte acreedora y para amarrarlos los constituye a los otros como fiadores. ¿Ya? Se cruzan. Yo voy a ser fiador del otro deudor, ¿verdad? El otro va a ser mi fiador y yo voy a ser su fiador. Entonces ahí ya se van a ir en contra de uno de los demás deudores, pero solo contra el que es fiador. ¿Ya? Porque como fiador se adquiere la obligación de cumplir si él no cumple el acreedor. Entonces el fiador sí. Pero al otro les mire usted, como usted no, para lo que dice Diana, exactamente, Karen, así es. Entonces lo que hacen como deudores cada uno de estos créditos a prorrata, entonces no me pueden cobrar lo demás, no me pueden decir para lo que consultaba Diana y que fue muy buena su consulta. No le pueden decir al otro, mire, fíjese que fulano de tal ya no pagó en el tiempo que hablamos, todos ya pagaron, pero fulano ya no pagó, quedó debiendo 10,000 quetzales o 15,000 de los 25. Y usted me los tiene que pagar porque usted también sacó el crédito, porque es deudora también. Momento, no se puede porque es una obligación simple. Aquí yo pagué mis 25 y no me pueden hacer que yo pague el faltante de la otra persona. Entonces, ahora bien, entonces va a decir, entonces, ¿cuál es el sentido de que estén los 4, por el ejemplo que estoy poniendo? Entonces viene el acreedor y lo que hace es de que los constituye como fiadores, o entre ellos se los cruza. Entonces sí se van a enderezar el cobro del faltante al fiador. Así es como funciona. Y como escribieron los compañeros, exactamente, ya no logré ver quién, o se me olvidó qué compañera manifestó que si no, no dan el crédito, porque definitivamente tienen que poner a un fiador. Así es como funciona, compañero. Y entonces, a manera de explicación, entonces en esta mancomunidad simple o a prorrata, compañeros, gracias a la compañera que también manifestó que a prorrata es dividir proporcionalmente una cantidad entre ciertas personas. Perfecto, así es. Y hay que ir a Google, compañero, van a ver qué es, para los demás que no lograron leer o los que ya no van a leer lo que escribió la compañera, van a Google y van a encontrar que es prorrata, ¿ya? Y la mancomunidad simple, entonces, o a prorrata, es aquella en la que hay más de un deudor y también puede haber más de un acreedor, pero no pudiendo exigir los acreedores más que la parte que les corresponde. Ni debiendo los deudores, aquí viene para aclarar lo que a la compañera Diana, ni debiendo los deudores pagar más que la prestación que les corresponde. ¿Ya? Bueno. Ok, gracias, Nick, muy amable, me quedó muy claro. Ok, perfecto. Y para seguir aclarando nuestras inquietudes, compañeros, y seguir profundizando en este
derecho y las obligaciones, tenemos las características de la mancomunidad simple. Y con estas características de la mancomunidad simple se van a aclarar o mejorar nuestro entendimiento en cuanto a este tema. Una de las características de la mancomunidad simple dice que cada uno de los deudores no queda obligado a cumplir íntegramente la obligación. Y que la siguiente característica, y que cada uno de los acreedores no tiene derecho de exigir el total del cumplimiento de la misma. Otra característica, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes iguales o proporcionales como acreedores o deudores haya. Por eso es que se le llama a prorrata. Algunos se preguntarán esos términos, ¿verdad? Pero bueno, ustedes ya en el semestre que están, ya saben que desde que empezaron a estudiar, empezaron a escuchar términos en latín, porque el origen de nuestro derecho es de romano. Y es como los médicos, ¿verdad, compañeros? Hay términos que solo ellos los entienden y pues nosotros no, ¿verdad? De igual manera hay cuestiones en el derecho que ya, en este caso, pues ya se van anulando, ya se van quedando un poco ya solo para doctrina y como base de estudio. Bueno, cada parte, también esta es otra característica, cada parte constituye un crédito, una deuda o un crédito separados. Otra característica, con esto se sigue reforzando y una idea para tener más entendimiento sobre la mancomunidad simple. La otra característica es que cada parte constituye una deuda, un crédito separado, eso ya lo había dicho. Otra característica, la mora o culpa de uno de los deudores no afecta a los demás. Aquí está algo bien importante. La mora o la culpa de uno de los deudores no afecta a los demás. La siguiente característica. Para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores, se requiere la citación de todos ellos. Escuchen eso. Para que la prescripción de una obligación completa, aquí se refiere a que la prescripción de una obligación en su totalidad se interrumpa respecto de todos los deudores, se requiere la citación de todos ellos. Si no son citados todos, entonces no aplica la prescripción para todos. Y para seguirlos ayudando entre las características en donde habla de la mora o culpa, si ustedes quieren tener una idea en lo civil qué es la mora, acuérdense que hay una mora que es también una fruta o no sé cómo se le llama, no sé si es fruta o qué es, pero que es un comestible. No nos estamos refiriendo a eso, sino los que trabajan en bancos ya saben a qué me refiero, la mora y la culpa. Culpa de haber cometido una acción, ¿verdad, compañeros? Ok, compañera. Entonces, para la mora o la culpa, compañeros, artículo 1424 y 1428 del Código Civil, para que ustedes puedan tener una idea general y según su fundamento legal, qué es culpa y qué es mora en materia civil.
Perdón, licenciado, dijo 1424 y... Y 1428. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, entonces, compañeros, 1400 correcto, así es, compañeros. Entonces, esas son las características de una obligación mancomunada simple. Licenciado, buenas noches. Perdón, tengo una Diga. duda con los artículos. Hablamos de una culpa y hablamos de una cuestión de deudor. En el caso de la mancomunidad y en cuestión de deuda en carácter civil, tengo entendido que ambos en esta parte son parte de la misma mora. Hablemos de una cuestión financiera. Hablemos de una persona que hizo una deuda o adquirió una deuda mancomunada y el deudor principal en ese caso incurriera en la culpa de no pagar, por decirlo así. Ajá. El deudor también se cae en la misma culpa y le aplica la misma mora, según los dos, según aplicando el 24 y el 1428 de la Ley de Servicio Civil. De igual manera, la misma culpabilidad de la que habla la mancomunidad. ¿Estoy en lo correcto, Lee? Es que usted me habló del deudor principal, ahí no logré entender, por favor, ¿me puede repetir? Le pregunto nuevamente, perdone. Es que hablamos de una deuda mancomunada, hablemoslo así. Sí. Cuando hablamos de una deuda mancomunada, pues obviamente son dos personas las que están sujetas al mismo préstamo, por decirlo así, este nombre. Ahí estamos, ok. Hablamos de En este deudores, caso, pues. digamos, la persona principal, que obviamente hay un acreedor y un deudor, los dos incurrirían en la mora y culpa al mismo tiempo, ¿vale? No sé si me logro explicar. Vamos a ver si logré entender. Es que no puede, es que usted me mencionó ahorita de último que hay dos personas, el principal, pero ahora me habló de acreedor, o sea, ya solo me habló de un deudor. O sea, yo me refiero, como es mancomunada, son dos personas. Yo entiendo por mancomunado que hay dos personas que tienen una misma deuda. Ah, ok, hablemos de deudores. Deudores, no, perdón. Ajá, hay dos deudores. En este caso sí se aplicaría este término de la ley. No, no. Mire, pues, ojo, usted ahorita habló de la mancomunidad, pero estamos hablando ahorita de la mancomunidad simple. Y dentro, ya hablamos de la definición de la mancomunidad simple y hablamos también cuáles son sus características. Y dentro de una de sus características, sobre todo la mora, establece la mora culpa, pero en esta, yo les facilité el artículo 1424 y 1428 para que vayan ustedes a ver en dónde está, qué es la mora y qué es la culpa. Ahora regresémonos para la mancomunidad simple. Y una de sus características dice que la mora o culpa de uno de los deudores, aquí está, no afecta a los demás deudores. Entonces, en el caso que usted está planteando, si son dos deudores y uno cae en mora, no afecta al otro. No, el otro no le cae en mora si estamos en una mancomunidad simple. Incluso si por culpa se cometieron algunos daños o atrasos, tampoco le afecta al otro deudor. Le pregunto este caso, Lee, que ya se dio un caso con uno de los compañeros de trabajo. Yo no sé si era simple o compuesta, por cómo le podemos llamar, que fue afectado a ambas partes. Ajá. Me surgió la duda, Lee. Ok, perfecto, buenísimo. Pero estuvo bueno su planteamiento y por lo que estoy viendo fue una situación de la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, lo que pasa, compañero, es de que ahí, y para todos los demás, puede ser que ahí lo amarraron como fiador, es decir, los amarró el banco, como les digo, a pesar de que sacaron un crédito de mancomunidad, pero los pudieron amarrar como fiadores. Si lo amarraron como fiador, entonces si el otro cayó en mora, eso inmediatamente se lo aplican al otro. Por eso, por ahí va. O puede ser que ellos estaban en otro tipo de mancomunidad, que ahorita vamos a pasar a eso.
Entonces, Le agradezco la aclaración, muy amable. va, compañero, excelente. Entonces, compañeros, esas son las características de la mancomunidad simple o a prorrata. Y también, si ustedes quieren, regresen al... Dice que para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores, se requiere la citación de todos ellos. Y eso está en el artículo 1351 del Código Civil, en donde habla de la mancomunidad y qué pasa para que se aplique la prescripción. Y siempre facilitándoles para que ustedes vayan al artículo 1501, en donde está qué es la prescripción. Entonces, compañeros, esta es la mancomunidad simple, que por favor les quede claro que a pesar de que llegaron 5 o 10 personas a retirar una cantidad de dinero a hablemos de una agencia bancaria o una cooperativa en donde les dieron a 10 personas 500,000 quetzales y se las repartieron de manera proporcional, nos dijo la compañera que averiguó, ella lo sabe que es a prorrata a cada quien, pero a pesar de eso, es un crédito para 10 personas dentro de un mismo número, si quieren, dentro de un mismo expediente, pero que para cada uno de los deudores son créditos independientes. Cada quien va a responder solo por lo que recibió. Y esto queda claro con las características que se acaban de facilitar. Dice que hay el crédito va a ser dividido en tantas deudas hay, y cada quien va a responder solo por su porción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes compraron, imagínense que pidieron, pongámoslo un poquito más divertido. Vienen ustedes se reúnen, el grupo que está desarrollando ahorita el tema que le tocó a cada quien. Bueno, se reunieron en X casa de un compañero, de una compañera, y vienen ustedes y dicen, bueno, vamos a comer, ¿y qué comemos? Hacen un pedido y llaman a X negocio de comida y piden ustedes unas 15 piezas de pollo y piden 22 piezas de pollo y son 15 los integrantes del grupo. Entonces vienen ustedes y vino alguien de todos y pagó todo a la totalidad del pedido, ¿sí? Y todos los demás ustedes que estaban con él acompañándolo, ahí ya ustedes ya son deudores de su compañero, ¿verdad? Porque él pagó. A la hora de que terminaron de cenar y de terminar la investigación que realizaron, bueno, entonces ya pongámonos de acuerdo cuánto le vamos a pagar a aquel. Y empiezan a hacer cuentas. Y dice, bueno, y siempre hay uno que es más comelón que otro, ¿va, compañeros? En buen término, Chapín. Y aquel se comió tres porciones, muchas, se comió una pechuga y 2 alas. Entonces, bueno, entonces hacen cuentas en cuánto sale cada porción y este cabrón que se comió 3 porciones tiene que pagar, él tiene que responder por 3 porciones, no hay para dónde. Y el que se comió una, pues va a responder solo por una, ¿verdad? Ese es otro ejemplo así ya un poquito más divertido, podrían decirlo ustedes, hicieron haciendo esa interpretación. Entonces el que se comió 3 porciones, tenía mucha hambre el pobre o no le habían dado en su casa, él tiene que pagar 3 porciones, ¿ya? El otro compañero que se comió solo una ala y le dejaron la más flaca, él no puede, imagínense, se quedó con hambre y solo se comió una ala porque andaba a saber qué estaría haciendo y ya eso le dejaron. Entonces se comió el ala y la más flaca. Entonces él va a responder solo por su ala, ¿verdad, compañeros? El costo que ustedes sacaron, más los 8 quetzales, hasta poquito está poniendo, compañero, de unos 15 quetzales de tortillas. Entonces, ahí es donde lo que dijo compañera Sandra, creo que fue la división proporcional de lo que yo me consumí, ¿verdad? Entonces, compañeros, ese es un ejemplo de cómo es una obligación mancomunada simple. Cada quien va a responder por lo que se comió. Como decimos en buen Chapín, el que se voló, dice, ¿va? El que se comió, se consumió. Ah, sí, miren, dice ahí hay Diana dice, el que se dedicó, y miren, y aquí tal vez lo estoy yo haciendo a manera de broma, de chiste, y también para que entendamos el tema.
a manera de chiste, pero no dejamos de tener razón el texto que mandó la compañera, que el que se dedica a hacer la investigación es el que menos come, porque él está ahí metido en todo y le dejaron no solo le dejaron el ala, y le dejaron el ala más la flaca, ¿va? Ya no le encontró carnita, entonces pobre se quedó con hambre, y no solo que él está haciendo la investigación, ¿va? Eso siempre a veces pasa, ¿va? Tal vez pues está haciendo la investigación todo el día y cuando voltea a ver el pobre, todos los demás limpiándose los bigotes, ¿verdad? Y él trabajando, y cuando vio el plato, pues ya solo le dejaron un poquito. Entonces, bueno, entonces que hace la investigación solo va a responder y va a pagar solo el ala que se comió, ¿va? Y el que se comió 3. Bueno, es una forma, compañeros, de decir cómo es que se divide, que cada quien va a responder solo por lo que se comió. Entonces, por ejemplo, el que se comió solo una ala no tiene que pagar lo demás, ¿va? Porque son, como les digo, en un momento se convirtieron en deudores todos de un compañero, pero solo va a responder por el ala que se comió, si lo relacionamos a la mancomunidad simple. Bueno, entonces, compañeros, pasamos ahora a la mancomunidad solidaria activa. Tal vez por aquí estaba el negocio civil que realizó el compañero o amigo de Byron Diegues. Tal vez por la mancomunidad solidaria estaba él obligado y por eso se vio responsable del incumplimiento de su compañero deudor. Y vamos a ver por qué, compañeros. Ahora dejemos ya por un lado la mancomunidad simple, que ya tuvimos una explicación y un par de ejemplos, uno legal y otro un poquito jocoso, podría decirse, pero a veces de esa manera es como aprendemos, porque a veces estos temas de la mancomunidad es un poquito costoso de entenderlo a veces. Ahora, los que trabajan en agencias bancarias, así es, compañero. Los que trabajan en agencias bancarias, esto ya se lo saben perfectamente. Es por eso, compañeros, aquí viene otro tips. Es bueno tener amigos el ámbito del derecho es tan amplio y la carrera es bonita. Usted, si no puede trabajar de una forma, de otra, y si no, pues empieza sacando antecedentes penales, compañeros, que así he visto a varios. Así han empezado también sacando antecedentes penales y es válido, ¿no? Y si no puede de eso, pues trabaja en notariado, hace escrituras, y si no, pues asesora, trabaja derecho administrativo, mercantil. Por ejemplo, ahora también en derecho, bueno, en lo que es materia civil ya se está especializando, se puede usted especializar en derecho de familia o en derecho de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal, ley PINA, ¿verdad? Para los que ya están trabajando o sacando alguna pasantía en esos tribunales. También puede trabajar derecho administrativo. En materia penal ahora ya hay juzgados especializados en lavado de dinero, por decir algo. Y en fin, ya se está. Entonces la carrera es amplia y se puede, compañeros, se puede trabajar. Entonces, bueno, y ahorita algunos que trabajan en alguna agencia bancaria, les comento, tengo en una maestría, yo conocí a un par yo cerré una maestría en derecho, digo, lo cerré, no, estamos en proceso de tesis, una maestría en derecho mercantil y competitividad. Entonces, en derecho, es que estaba leyendo un texto y perdí la concentración. Bueno, ya me acordé. Entonces, resulta que en esa maestría tuve como compañeros a abogados que trabajaban, fíjense ustedes qué bonito, trabajaban la mayoría para agencias bancarias, y de plano ellos pensaron en la maestría de Derecho Mercantil y Competitividad por el trabajo que estaba. Ya eran abogados, pero eran asesores para agencias bancarias. Entonces, pues se las saben. Imagínense qué bonito, porque son abogados y aparte de eso se saben todo lo que es el derecho bancario. Y ahí tuve la oportunidad. Por ahí me acabo de encontrar con algún compañero, tenía ratos de no verlo porque yo me dedico a otras cuestiones del derecho, entonces, pero lo vi y sigue trabajando en la agencia bancaria. Vean, compañeros, como les digo, eso es tan bonito. Hay de todo en la línea del señor, compañeros. Ya como dice un compañero ahí, yo los tramité y me ahorré. Sí,
miren pues compañero, ¿qué pasa? Que hay de todo en la viña del Señor. Hay quien pues le gustó ir a hacer el trámite y hay gente, compañeros, que le tiene miedo, pavor ir a hacer diligencias, prefieren pagar. Bueno, pues eso lo hay para todos. El que le gusta hacer los trámites va, o a alguno tal vez no le gusta hacerlo, pero se quería ahorrar unos centavos y fue a hacerlo, ¿verdad? A otro le gustó, o sea, ay, miren compañeros, por eso es tan bonito todo y hay que tener solo sentido común y respetar la forma que lo hizo la otra persona. Bueno, entonces entremos a la mancomunidad solidaria activa. Entonces hay que respetar la... Miren, para que Guatemala, estamos en una situación ahorita de política, compañeros, una opinión, es pura opinión humilde y personal en cuanto a lo que está pasando. Ningún de todos los candidatos que ya están, hablemos solo de, hay para diputados, para alcaldes y bueno, un montón de cuestiones. Hablemos solo para presidente. Compañeros, de todos los que están y de los que quieran estar y estarán de aquí para el resto de nuestros días de la existencia del Estado de Guatemala, nunca van a cambiar la forma de gobierno. ¿Ya? Quien llegue, hable bonito, duro, como sea, no van a cambiar la forma de gobernar en Guatemala. ¿Por qué razón? Porque tenemos un sistema, una estructura de gobierno. Y mientras nos debamos a esa estructura, a esa forma de gobierno, y las autoridades respeten eso, siempre va a funcionar igual. Entonces, es por eso que aunque hablen bonito, digan lo que digan, pero a la hora de llegar ya no pueden hacerlo, porque hay un sistema de gobierno al cual nosotros respetamos y ese sistema permite que gobiernen como nos han gobernado. Entonces, quienes lleguen van a ir a hacer lo mismo. Tal vez algún cambiecito, pero allá mínimo, compañeros. Pero ahí todo va a seguir igual, así es que no se emocione. Todo sigue igual, sigamos trabajando y ustedes preparándose académicamente. Exactamente, compañera, por ahí manda compañera Karina una carita y pues y ya me está, creo que la mayoría me entendió, así es, compañeros. Y ustedes, si no es correcto, Mildred también se manifestó, así es, compañeros, es la verdad. Y como ustedes, como futuros estudiantes de Derecho, puede ser que aquí también hay politicólogos, internacionalistas. Y bueno, miren, compañeros, esto es personal. El derecho o cualquier carrera es para prestar un servicio, nada más. No porque ya prestó, ya porque tiene una carrera, la que sea universitaria o media, ya usted es más que otra persona. No, eso le dio usted solo tiene un conocimiento más. Es como el mecánico, hablamos de un mecánico. Pucha, el mecánico ya es más que yo, porque, quiero decir en conocimiento, porque yo no sé arreglar, yo no sé de vehículos, yo solo sé imagínense, medio manejar. Entonces, pero necesito de un mecánico. Entonces, esa persona es importante en un momento de nuestra vida porque no va a poder arreglar mi carro. Entonces necesitamos prestar un servicio. Y está un abogado que se pasó desvelando, como lo están haciendo ustedes en su momento, desvelándose y, como dicen, ahí quemándose las pestañas por 5, 8, 10 años, depende de cada quien, la suerte, cómo les va, para adquirir un título. Entonces es algo también que es bien costoso, no es fácil graduarse de abogado y notario, compañero, cuesta para algunos. Entonces, por supuesto que sí cuesta, pero entonces usted tiene que valorar su trabajo. Pero eso no quiere decir que usted se va a hacer más que otra persona. Bueno, entonces, compañeros, fíjense que vamos a entrar a hablar acerca, tenemos ya son las 8 minutos, la mancomunidad solidaria activa. Aquí ya viene tal vez lo que ustedes pensaban, ¿verdad? Pero ya dice mancomunidad solidaria activa. Son aquellas que existiendo varios acreedores o deudores, unos y otros, oigan, pues aquí viene lo que yo creo que ustedes querían escuchar. Repito, mancomunidad solidaria activa. Estas obligaciones solidarias o mancomunadas solidarias son aquellas en que existiendo varios acreedores o deudores, unos y otros, cada acreedor puede exigir y cada deudor debe pagar íntegramente la prestación
de tal forma que la obligación queda totalmente extinguida por la reclamación de un solo acreedor y el pago de un solo deudor. ¿Ah? Ahora sí, vamos a otra situación. Volvemos al mismo ejemplo. 4 personas o 10 si quieren van a una agencia, hablemos de una cooperativa, y van a ir por 500,000 quetzales. 10 personas. Bueno, hacen el negocio, pero a través de una mancomunidad solidaria activa. Ok, compañera, ahí ahorita la vamos a ver. Pero para no perder el hilo, entonces vienen los deudores, los interesados en tener un crédito, llegan a la cooperativa o a un banco con ustedes, que a donde quieran, y celebran el contrato, pero en este caso van a ser solidariamente responsables. Cuando son solidarios, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hablemos de 4 personas, vamos 4 o 5 si quieren, porque estoy hablando de 500,000 quetzales para no estar haciendo cuenta de los centavos, mejor números cabales. Entonces, llegan 5 personas a traer 500,000 quetzales en calidad de crédito o préstamo, pero como es un contrato de mancomunidad solidaria, entonces sí, compañeros, nos llevamos los 500,000 quetzales cada quien con sus 100,000 quetzales, pero, ojo, ahora sí, creo que fue una compañera la que preguntó qué pasaba si uno de los deudores ya no pagaba, le podían cobrar a los otros. Ahora sí, compañera y compañeros, para todos. Entonces, en este caso sí, la mancomunidad solidaria activa en este caso. Nos llevamos los 500,000 quetzales y si uno de los deudores mancomunados solidarios incumple en los términos pactados el crédito, nos pueden demandar a cualquiera de los otros 4, y no a todos los 4, a uno solo pueden demandar, y está obligado a cumplir con la totalidad del crédito. Fíjense cómo está ahora sí. Algunos ya como que estaban con lo que estoy diciendo ahorita, pensaban que era para la primera mancomunidad simple o a prorrata. No, allá es diferente. Ahora nos venimos para acá, mancomunidad solidaria. Aquí sí, cambien por favor el chip. Y voy a repetir la definición para los compañeros que no escucharon. La mancomunidad solidaria activa es aquella en la que existiendo varios acreedores o deudores, unos y otros, cada acreedor puede exigir, fíjense pues, cada acreedor, o sea, un solo acreedor puede exigir y un solo deudor debe pagar íntegramente la prestación, de tal forma que la obligación queda totalmente extinguida por la reclamación de un solo acreedor y el pago de un solo deudor. Ahora sí, compañeros, quiere decir que viene un acreedor y puede demandar o exigirle a un solo deudor el pago de la totalidad del crédito. ¿En qué momento va a pasar esto? En el momento en que de repente se atrasan de los 5 deudores, se pueden atrasar 2, ¿ya? O se atrasan 4. Entonces, se van a ir o van a enderezar en contra de uno nada más. Bueno, nos vamos en contra de este. El asunto, compañeros, es que van a verificar quién de todo, a la hora de que se empiecen a atrasar algunos, van a ver quién tiene más capacidad de pago o quién de todos los deudores tiene más bien. Y entonces se van a poder ir en contra de esta persona y le van a demandar sobre la totalidad del crédito. Fíjense, aquí sí. Para la compañera que preguntó en su momento si le podían cobrar al otro, aquí sí. ¿Sí, compañera Francisca? ¿Quién exige el pago? ¿Es entre los mismos, entre las mismas personas, acreedores y deudores? Ok. ¿O lo exige la entidad que les dio el préstamo? Exacto, compañera. Miren, pues de acuerdo a
la mancomunidad solidaria activa, y en cuanto a la definición que estamos dando, esa definición, y se les voy a decir, compañeros, es de Espín Cánovas. Por favor, escuchen. Esta definición que les acabo de facilitar es de Espín Cánovas, que ustedes saben que es un jurisconsulto. Ahora bien, en esta definición habla de varios acreedores y varios deudores. Pero, compañeros, en Guatemala, en la vida real, gracias a Abner nos ahorita que activó cámara, él facilitó el artículo 1352. Entonces, gracias. Entonces, compañeros, eso es la definición está cubriendo de una vez que pueden haber varios acreedores y pueden haber varios deudores. ¿Ah? O al revés, pueden haber varios deudores y solo un acreedor. O varios acreedores y un solo deudor. Pero lo común, y en Guatemala lo que pasa es que siempre va a haber un solo acreedor y varios deudores, ¿ya? Porque siempre los necesitados del dinero de un crédito, vamos a hacer varios, 5 o 10, y vamos a ir a una agencia bancaria, a una cooperativa. Usted va a buscar las mejores tasas de interés donde no pague y se ponen de acuerdo 5 o 10 y van a gestionar un crédito. Entonces siempre, por lo regular, como les digo, la definición es de Espín Cánovas y trata de encerrar en una definición a varios acreedores y varios deudores. Pero ahora regresémonos a la vida real, a lo que realmente sucede en Guatemala, que es lo que a mí me interesa. Y entonces siempre va a ser un acreedor y varios deudores. Entonces, para lo que la compañera preguntaba, entonces hay 5 deudores. Y este acreedor, ese banco, esa cooperativa, puede irse en contra de un solo deudor y cobrarle la totalidad de los 500,000 quetzales. ¿Estamos? Y el artículo 1352 que nos facilitó el compañero Abner dice: la obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos puede ser constreñido o constreñidos al cumplimiento total de la obligación. Y el pago hecho, ¿dónde vamos? Y el pago hecho por uno solo, libera a los demás. Y es solidaria con respecto a los acreedores, que cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito. Y el pago a uno de ellos libera al deudor. ¿Ya? Esto lo establece el artículo 1352. Ahí está bien clarito que cuando hay varios deudores que están obligados a una misma cosa, estoy repitiendo, de manera que todos o cualquiera, establece el código, puede ser obligado al cumplimiento total de la obra. Quiere decir que solo a uno lo pueden jalar. Pongamos nombres si quieren, vamos a ver. Tenemos a Jorge, Carlos, Enrique y Pablo. Ellos 4 son los deudores, pero pueden irse en contra de solo Carlos y decirle a Carlos, entablar una demanda en contra de Carlos y cobrarle los 500,000 quetzales. A eso se refiere, por eso es mancomunidad solidaria activa, compañeros. Se pueden ir en contra de uno. De igual manera, se le puede pagar a un solo acreedor y no hay ningún problema. Entonces, compañeros, en el artículo mencionado quedan englobadas, dice, las 2 clases de mancomunidad: solidaria, que reconoce la legislación y la doctrina en materia de obligaciones. Por ejemplo, la mancomunidad solidaria activa se caracteriza porque cada acreedor viene a ser titular de la plena capacidad de cobro. Esta modalidad es muy usual en la práctica porque difícilmente varios acreedores pueden estar de acuerdo en delegar en todos los demás la facultad de exigir por separado el cumplimiento de la obligación y recibir el pago de la misma. De acuerdo a nuestro Código Civil, que es lo que interesa, cualquiera de ellos tenga el derecho de exigir la totalidad del crédito y que el pago hecho a uno de los acreedores libere al deudor. Ok, compañera. Dice características de pero mancomunidad solidaria pasiva.
Escuchen esto, mancomunidad solidaria. Estábamos hablando de la mancomunidad solidaria activa. Ahora vamos con la mancomunidad solidaria pasiva. Esta modalidad se caracteriza porque en ella cada uno de los deudores tiene una obligación absoluta de pago frente al acreedor común. Esta figura es, aquí viene compañeros, es la que más se utiliza en la actualidad por existir en ella un reforzamiento del interés del acreedor en el incumplimiento de la obligación, artículo 1352. ¿Qué pasa aquí con la mancomunidad solidaria activa? Activa, esa palabrita activa, porque se refiere a acreedores, que hay 3 o 4 acreedores y que uno de ellos puede exigirle a un deudor el pago de la totalidad del crédito. Y la mancomunidad solidaria pasiva se refiere a los deudores, pasivo, escuchen esa palabrita, pasivo, los pasivos deudores tienen una obligación absoluta de pago frente al acreedor. Quiere decir que de los 500,000 quetzales, uno puede ser obligado a que pague la totalidad. Y que esta es la figura que se utiliza en la actualidad por existir en ella un reforzamiento del interés del acreedor en el cumplimiento de la obligación. Y aquí vienen, compañeros, las características de la mancomunidad solidaria para ir despejando más dudas. Una de las características es la existencia de más de una persona como acreedor o también como deudor. Y compañeros, de esto también les voy a facilitar el documento para que ustedes digan, Lick nos habló de esto. Aparte, usted hace apuntes y de repente algo no logró captar. Ya cuando vea el documento, sí, el Lick dijo esto y solo me faltó eso que no logré escuchar, pero aquí está. Entonces, la existencia, una de las características es la existencia de más de una persona como acreedor activo. Ahí viene la mancomunidad solidaria activa. Y la existencia además en la misma característica de una persona como deudor pasivo. Aquí en el documento está entre paréntesis y ahí usted, ya estamos, va a despejar la duda. Otra característica, la unidad de prestación de la facultad, permítanme. Vamos a seguir con esta de las características. Terminamos, compañeros. Entonces, tenemos la siguiente característica es la mancomunidad solidaria. No se presume, escuchen esto, la mancomunidad solidaria no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes. Artículo 1353. Esto es bien interesante, compañeros. ¿Por qué razón? Porque la mancomunidad solidaria no se presume, debe ser expresa. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que a la hora de ir a recoger los 500,000 quetzales, no en automático le van a decir a usted ya quedó obligado en mancomunidad solidaria. ¿Y qué es eso, verdad? Y ya después, mire, le viene una demanda que usted tiene que pagar los 500,000 quetzales. Pero ¿cómo? Si yo solo me llevé 100,000 quetzales. Entonces eso sí debe ser expreso. ¿Qué quiere decir? Que debe quedar por escrito. Por supuesto, usted ya lo tiene que saber antes. Mire, usted quiere hacer el crédito a través de la mancomunidad solidaria. Y por supuesto, usted tiene que saber o preguntarle a su abogado qué es la mancomunidad solidaria. Entonces, cuando usted se da cuenta que a la hora de no pagar su compañero deudor solidario, puede ser usted obligado a pagar la totalidad del crédito de sus compañeros deudores. ¿Ya? Pero sabiendo usted eso, ya que sí puede ser obligado, decir, bueno, me interesa el negocio, yo confío en mis compañeros deudores, entonces vamos a hacerlo. Y usted lo recibe, pero usted es informado y debe ser expreso, debe quedar expreso. Esa es otra característica, compañeros, que debe ser expreso por convenio de las partes. Ahí Abner creo que hizo favor de pasar el artículo 1353, ¿verdad? Otra característica es la unidad de la prestación de la facultad al acreedor de exigir el cumplimiento total de la obligación y la coercibilidad, ustedes ya saben qué es la coercibilidad, a cada deudor para hacer efectivo el cumplimiento de la prestación. Por ahí creo que un compañero no habló acerca escribió, y bueno, ¿qué pasa si queda uno afectado, verdad, compañeros? Entonces, por eso es que tenemos también
el derecho que va a tener el que pagó de repetir contra los demás deudores, ¿ya? Yo sé que ahorita muchos quedaron, bueno, ¿y qué va? ¿Cómo es eso? Si yo solo presté, yo solo recibí, disfruté de 100,000 quetzales, pero, ¿y yo por qué fui obligado a pagar 400,000 quetzales más, verdad? Pero como le dije, usted eso fue informado con anterioridad. Entonces, usted ya sabía. Paga usted los 400,000, los 500,000, porque es la totalidad de la deuda, y entonces usted adquiere el derecho de repetir en contra de sus compañeros deudores. ¿Qué quiere decir eso? Que después usted viene y les cobra. Vamos al ejemplo de la comida. Compraron 300 quetzales de comida, dijimos, de pollo, y bueno, en este caso dijimos, miren, aquí se da, ¿cómo es de repetir? Vino el que pagó los 300 y fue solo uno, ¿verdad? Él pagó los 300 y cumplió con el que vino a dejar el pedido. Pero él que hizo, repitió en contra de los demás. Ya, bueno, mucha, páguenme, ¿verdad? Porque hagamos cuentas, vos me debes tanto, vos tanto, y él está repitiendo para ustedes. Ahora vengamos a este caso. El pobre deudor que tuvo que pagar los 500,000 quetzales completos y él solo disfrutó de 100,000, él puede enderezar en contra de los demás deudores demandas para que le paguen a él lo que él tuvo que pagar por los otros. Eso se llama, compañeros, derecho de repetición. Derecho de repetir, pero el nombre es derecho de repetición, ¿ya? Contra los deudores inmersos en la obligación. Esa es otra característica. Vamos con otra. Dice, la solidaridad puede pactarse en forma tal que los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo, ni por plazos ni condiciones iguales. Yo, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo, siempre hablo de 500,000 quetzales y 100,000 para cada uno. Pero de acuerdo a esta característica, dice que la solidaridad puede pactarse en forma tal que ya sea los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo, se pueden obligar de diferente forma. Volvamos a hablar, hablemos de los 500,000 quetzales. Alguien puede recibir 170,000 y los demás menos, ¿verdad? También se pueden, que dentro de la misma obligación está la libertad de que unos se comprometen a pagar los 100,000 en 3 años y otro se puede obligar a pagarlo en 1 año. Eso puede hacerlo. Y tiene fundamento legal. Artículo 1352, 1353. Bueno, compañeros, ustedes tienen que leer todos los artículos, ¿verdad? Para estar informados. Artículo 1358 es otra característica. Dice que el pago total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación, pero deja a salvo el derecho de reclamar de este que pagó a sus codeudores la parte que a cada uno de ellos le corresponde en la obligación. 1358, aquí estamos hablando del derecho de repetición. Otra característica, el deudor solidario, dice que pierde el deudor solidario que no opone la prescripción a las excepciones comunes a todos los codeudores, el derecho de repetición. Ojo con eso, está en el artículo 1360. Esto yo lo escribí, lo pongo así a forma de pregunta. En el código no está así, pero porque esto es para las clases, entonces, ¿qué pierde el deudor solidario que no opone la prescripción a las excepciones comunes a todos los codeudores? Artículo 1360, ahí está, y ustedes van a leer y les va a quedar claro lo que estoy diciendo. Tenemos también otra característica, que cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores solidarios aprovecha o perjudica a los restantes, siempre que el tiempo exigido por la ley haya corrido del mismo modo para todos. Aquí sí es necesario que el plazo, todos se obligaron en el mismo plazo. Y como es mancomunidad solidaria, compañeros, lo que me afecte a mí, le afecta a todos los demás. Y lo que me beneficia a mí, beneficia a todos los demás. ¿Estamos? Entonces, si yo planteé la prescripción para ya no pagar porque se pasó el tiempo en que lo podía exigir el acreedor y yo planteé, me traigo abajo todo y todos los demás salen beneficiados, ya no tienen que pagar. De igual manera, el acreedor, si viene el acreedor, si hay varios acreedores y con uno que interrumpa el derecho que estaba corriendo para el deudor, beneficia a los demás compañeros. Entonces, porque es solidario, así como está obligado a cumplir para todos,
también con uno puede beneficiarse los demás. Está en el 1361. La sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores solidarios contra un deudor común aprovecha a los otros. Y la sentencia absolutoria del deudor aprovecha a este contra todos los acreedores solidarios, a menos que haya sido fundada en una causa personal del acreedor. 1363. Como ustedes pueden ver, volvemos a esto del beneficio, me afecta y me beneficia. Si soy acreedor, me beneficia o afecta a todos los demás. Porque aquí habla de sentencia condenatoria y absolutoria. Compañeros, aquí hay con esto también quiero aclarar, con esto me quedo. Y aquí termino, solo que les quede claro. Por ejemplo, tanto en materia penal, que es en donde más se escucha esto, pero también en materia civil, se emiten sentencias. Y muchos dicen, ya dictaron sentencia. Y fíjense que en automático, podríamos decir, se van todos en que, ya dictaron sentencia. Y como ya dictaron sentencia, piensan que ya es responsable alguien, porque se dictó sentencia. Y no, compañeros, tanto en materia penal como en materia civil, la sentencia puede ser condenatoria y absolutoria. Entonces es necesario que se emita una sentencia porque así yo voy a saber si soy responsable o quedo absuelto, ¿ya? Pero solo con el hecho que digan se dictó sentencia, eso no quiere decir que hace responsable a una persona que fue demandada en materia civil o denunciada en materia penal. Ojo, siempre digo eso con los términos. Y usted, pues al final los efectos son los mismos, pero usted como buen estudiante y como futuro abogado de derecho, buen futuro abogado de derecho, buen profesional, demanda en civil, en donde estamos ahorita, y denuncia en penal. ¿Estamos? Entonces, por eso, este es en el artículo 1363, está cuando habla de la sentencia, pero quiero que les quede claro, porque la mayoría, a veces nos vamos en automático, se dictó sentencia, entonces ya es responsable. No, porque hay sentencia condenatoria y absolutoria. Condenatoria es que sí se probó que esta persona en materia penal fue responsable de los hechos que se le imputaron, y en materia civil también fue responsable porque incumplió con algún compromiso que tenía en materia civil. Y absolutoria en materia civil porque demostró que él ya había cumplido con sus obligaciones. Entonces, compañeros, aquí nos quedamos con las características de la mancomunidad solidaria. Continuamos. Por ahí creo que logró escribir un compañero definitiva, pero eso lo voy a explicar en la próxima clase por el respeto a todos que ya estamos cumpliendo. Compañero. Lick, buenas noches. Perdone, yo tengo una curiosidad. La otra semana, el día lunes, empezamos exámenes. ¿Sí vamos a tener clase normal con usted para no andar así rebotando de que sí o no? ¿Sí vamos a tener clase? Sí, si se dieron cuenta, como lo hicimos antes del examen, cuando ya estaban en examen en primer parcial, di clases. Lo que sí hago es de que aquí podemos hacer algo y trato y me comprometo con ustedes de ser puntual, empezar a la hora indicada para dar 40,000, porque si no nos atrasamos. Miren, compañeros, a veces uno dice viene y no da tiempo de terminar, y de hecho, a pesar de que cumplamos todos los horarios, pero no da tiempo de desarrollar el tema. Y uno les manda la información, pero no es lo mismo que haya una plática de los temas con el catedrático, entonces sea como solo leerlo, ¿verdad, compañeros? Entonces a mí sí me interesa eso, y para eso entonces lo que yo hago es que iniciemos clases y damos unos 40 minutos y ya los dejo libres para que ustedes continúen su estudio, salvo que ese día haya examen, pues entonces si el día de dar clases hay examen, entonces sí no se dan clases, ¿ok? Por ahí escribió alguien que de la revisión del examen ya lo está realizando, me está ayudando el compañero auxiliar, ya vamos a ver cómo está la situación ahí. Y yo creo que también ya me comentó que ya solucionó el problema de los que hacían falta de estar integrado en grupo. Entonces ahí estamos, compañeros, pasen feliz noche y entonces ya platicamos. ¿Sí, compañera Noemí? Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo una pregunta. Para lo del trabajo en grupo, ¿la conclusión puede ser una en general o varias conclusiones?
Vean, pues, si se dan cuenta, a mí me gusta ser práctico también. Entonces, a veces la mayoría de catedráticos, incluso cuando yo estudié, la mayoría venía y decía, mire, 3 conclusiones, 4 conclusiones, y a veces uno escribía 5 textos como conclusión y creo que no decíamos nada en 5 conclusiones. Entonces, es lo más práctico que hago es que hagan una, no importa, una. Ahora, si los compañeros son bien pilas y todo, y dentro de una conclusión quiere hacer varias, pues no hay ningún problema. Mejor, ¿verdad? Todavía. No hay problema, hay libertad. Compañera, miren compañeros, los que ya no tienen más compromisos, seguir trabajando y más actividades, pueden desconectar, no hay ningún problema. Ahora, porque hay algunos que quieren ahí hacer algunas consultas y otros están interesados en lo que el compañero está o las compañeras están preguntando. No hay problema, compañera, por ahí alguien quería preguntar algo. Ya, no, solo es de un lado, compañeras. Yo pedí 10 hojas, pero solo de un lado. Entonces, así quedamos, compañero. Cualquier duda seguimos aclarándolo, ya sea por mensajes ahí con el auxiliar para que él me indique o en la siguiente clase. Así es que fue un gusto, compañeros. Pasen feliz noche a todos. Feliz noche.